buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 25 de junio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Colombia, Colombia, Colombia. A octavos contra Uruguay. Esperemos que en esos octavos no nos metan un mordisco. Un equipo que jugó muy mal el primer tiempo por una mala estrategia de Pekerman. Les dejó todo el medio campo libre a los japoneses. La idea era atacarlos inmediatamente y meterles unos cuantos goles. Si Jackson Martínez hubiera hecho el gol que debió hacer, tal vez hubiera cambiado la suerte del equipo, pero no se puede dar todo el medio campo libre. En el segundo tiempo volvió con James Rodríguez, que es fuera de serie para nosotros. Y esto no es tropicalismo, ni colombianismo, ni folclor. James Rodríguez es el mejor jugador del mundial. Hasta el momento lo es. Ahí no hay Maradona, ni Cristiano Ronaldo, ni Robben, nadie. Es James Rodríguez el mejor jugador del mundial. Derrotó a Japón derrotó a Japón 3-0 y lo sacó, 4, discúlpenme, ando embolatado en la vida. 2 goles de Jackson Martínez, un penalti cobrado al principio maravillosamente y el último gol de James Rodríguez, que es un gol de antología, sencillamente de antología. Japón hizo un gol, un 4-1, cuando le habían entregado todo el medio campo para que hiciera lo que le pareciera. 4-1, 3 goles de diferencia. Colombia, 9 puntos de 9 posibles. El equipo de Colombia es un equipo extraordinario. Hay con qué ganarle a Uruguay. Ojalá no nos muerdan. Nuevas marchas en Venezuela. Ayer nos lo dijo María Corina Machado. Ahora sí hay un hecho supremamente simpático y es que ha salido un decreto de alguien en Venezuela. Da lo mismo, eso es Nicolás Maduro a través de cualquiera de los de las instituciones, las pongo entre comillas, venezolanas. Y es que le permiten salir a marchar en las manifestaciones a los miembros de las fuerzas militares y de la policía. Esto ya es lo último, esto es el autoritarismo absoluto, la negación de todos los derechos. Venezuela hace rato dejó de ser un país que se pareciera a un país democrático. Murió en Tuluá la mamá de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Le mandamos nuestro más sentido pésame a ese escritor, a ese periodista muy especial. Gustavo Álvarez Gardiazabal tiene una pena en la que lo acompañamos muy sinceramente. Los contratos para construir acueductos en Córdoba, Chocó, Tolima, caen bajo la mira de la Procuraduría General de la Nación. Ahí Ñoño Elías se las tendrá que ver con el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. La disculpa ahora es que nada de eso está funcionando porque no hay interventorías. Y entonces el ministro dice que primero hay que celebrar los contratos y después hacer las interventorías. Señor ministro, ¿con quién cree usted que está tratando? ¿Con quién cree usted que está tratando? No me diga que primero se celebran los contratos y luego se sale a buscar interventores a ver quién aparece para que maneje un contrato que no ha leído, que no ha visto. Doctor Henao, sea serio o por lo menos no nos crea a nosotros tan ignorantes. Esos fueron contratos que se repartieron a la fuerza para repartir mermelada. Y ahora están en el problema de que no saben quién ni cómo los ejecute. María del Pilar Hurtado, otra víctima de fiscales y medios. Nosotros seguimos haciendo una pregunta elemental. ¿Dónde están las chuzadas? Que nos dejen oír alguna, siquiera una chuzada.
Renunció al partido de la U y a su curul en la Cámara de Representantes Miguel Gómez Martínez. ¿Por qué? En lugar de hacer cábalas y de imaginarnos cosas, hablaremos con Miguel Gómez Martínez, el único representante uribista que se batió como un león en la Cámara estos últimos 4 años. ¿Por qué traicionó Santos a la izquierda 48 horas después de elegido? Algo tuvo que pasar. Imagínenselo ustedes, queridos oyentes. Recuerden que antes de la elección de Santos fue visitado por un grupo muy importante de empresarios que supuestamente, algunos lo niegan, le habrían brindado su apoyo. Algo tendría que ver esa visita tan especial con el proyecto del Polo Democrático sobre las horas extras y nocturnos y feriados. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque es una traición muy rápida. 48 horas se demoró para traicionarlo, como está traicionando ahora a todos los que contribuyeron a su campaña. Ya tiene un problemita muy serio con los taxistas. Hablaremos de eso en su oportunidad. Los defraudadores de Interbolsa ofrecen bienes que no son tan buenos, bienes que no son tan bienes. Los señores Maldonado, Jaramillo y Ortiz se la están jugando toda para que les aprueben en las juntas unos arreglos que parece que están muy distantes de los que podrían ofrecer, que están escondiendo los bienes más importantes, que están ofreciendo la basura, que están ofreciendo partes de sociedades en las que los nuevos accionistas quedarían minoritarios de ellos. Ya se sabrá qué pasa. Lo cierto es que debieran responder con la totalidad de sus bienes por las defraudaciones que cometieron con tanta gente. Y a propósito, ¿qué pasa con las víctimas de Interbolsa? ¿Qué pasa con las víctimas en Luxemburgo? ¿Qué pasa con el Fondo Premium? ¿Qué pasa? Orden de tutela a propósito de una acción del MIRA. El Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer el reconteo del 14% de los votos que se pusieron en las elecciones parlamentarias. En las parlamentarias. Ay, cuando se llegue a saber cómo fue la cosa de los votos nulos y de los votos no marcados, el fraude monumental que se cometió en esas elecciones, que eran las más sucias en la historia de Colombia, pero como la registraduría se pule, las últimas superaron a las parlamentarias, las últimas para la presidencia, especialmente las de la segunda vuelta. Óscar Iván Zuluaga recorre el país con 2 objetivos fundamentales. Agradecer el apoyo que recibió en todas las regiones. Pusieron por él 7 millones de votos limpios, decentes, de opinión, de colombianos libres, que sin otro halago que el sentimiento del cumplimiento de su propio deber, votaron por la esperanza y por el cambio del país. Ya sabemos cómo lo derrotaron, con qué argucias, con cuáles dineros, con cuáles porquerías que se cometieron desde el gobierno del presidente más sucio que ha habido en la historia de Colombia. Yopal tiene petróleo, pero no tiene agua. ¿Cómo le parece, pues? No han sido capaces con las regalías petroleras de tantos años construir un acueducto que lo sea de veras. Entonces, tienen petróleo, pero no tienen agua en Yopal. Los horrores de la guerra en Irak. Parece que son, cuando menos, 1000 los muertos en el último mes. Los yihadistas siguen avanzando. La situación en Irak es terrible, sencillamente terrible. ¿Qué mano dura, qué mano negra anda detrás de esos yihadistas? Porque tienen armamento pesado, porque tienen entrenamiento militar, y nadie se dio cuenta de que estuvieran armando un ejército. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, buenos, se pueden parecer a los de acá entonces. Boko Haram asesina y luego roba mujeres en Nigeria.
60 mujeres fueron robadas, 18 personas asesinadas ayer en Nigeria. Volvamos un momento a Colombia. La llamada inversión de portafolio está volando. Esos son los capitales golondrina, por eso vuelan. A comienzos de junio, es decir, en los 5 primeros meses del año, habían entrado 5.000 millones de dólares al país a disfrutar del paraíso que les ofrece el Banco de la República. 5.000 millones de dólares. Eso fue todo el capital golondrina del año 2013, cuando ya estaban atrayendo capitales golondrina. Hay que pensar en eso. Estamos pues a 1.000 millones de dólares por mes. Entonces, el Banco de la República, por una parte, trata de comprar y por la otra, inyecta capitales golondrina, y nos falta el otro rubro importante, el endeudamiento de las firmas colombianas en el exterior, porque allá es muy barato y aquí es muy caro. Y un empresario responsablemente se tiene que endeudar donde le cueste menos. De manera que esa es la política macroeconómica del Banco de la República. Y otro lío monumental, el lío fiscal, que es descomunal. Ahí siguen enloquecidos por vender a Isagen de cualquier manera. Ya no hay cierre financiero. Las empresas colombianas han dicho que no. La empresa de energía de Bogotá dijo que no. Las empresas públicas dijeron que no. Argos dijo que no. Quedamos en manos, al parecer, de una firma china con un sobreavalúo, según dice Bloomberg. Y Bloomberg normalmente sabe lo que dice. Y por la otra parte, reforma tributaria. Ahora ANIF propone que se ataquen las pensiones de jubilación que valgan más de 3,5 millones de pesos o más de 4 millones de pesos. Ahí caerán muchos de los que deben pagar, los de las altísimas pensiones, pero va a caer mucha gente de clase media que tiene un vivir muy estrecho y también lo van a castigar, con el mismo criterio con que ya se castigó a la clase media en la pasada reforma tributaria. Volvamos al mundo exterior. El choque del avión de Asiana en San Francisco fue por fallas humanas. Eso, después de muchas investigaciones, nosotros hubiéramos dado el mismo reporte al día siguiente. Eso fue visible. El piloto no estaba en condiciones de aterrizar ese avión sin la falla de un equipo de comunicación, de un equipo de orientación que además él ya había dicho que se sentía inseguro para aterrizar en esas condiciones, que no se sentía capaz y lo obligaron a aterrizar y ahí vino el accidente. En Egipto, Al-Sisi no libera periodistas a pesar de la presión de Occidente. Son periodistas que estaban recogiendo los hechos de las últimas circunstancias por las que atraviesa Egipto, y el presidente Al-Sisi dice que no los libera porque estaban prestando servicios de espionaje o atacando al régimen. Las autocracias son así siempre y en todo lugar. En Sudán, la mujer condenada a muerte por cambiar de religión y casarse con un católico había sido liberada. Ayer fue a salir del país y en el aeropuerto de Khartoum la volvieron a coger presa. A esa mujer la van a matar. En México cayó otro capo de la droga, el llamado ingeniero Luis Fernando Sánchez Arellano. Y en Hoy en la Historia seguiremos con la historia de los Felipes. Ayer fue Felipe III, llamado el Piadoso, que en las manos del duque de Lerma casi acaba con el imperio español. Hoy Felipe IV y otro válido que pasó a la historia, el conde duque de Olivares. El hombre más poderoso de Europa y del mundo fue el conde duque de Olivares. Hay sobre él un gran libro que le recomendamos, apasionante, de don Gregorio Marañón, sobre el conde duque de Olivares, y tiene otro sobre Antonio Pérez. Don Gregorio Marañón, uno de los grandes escritores que produjo España en el siglo XX. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes
en las próximas horas, en la hora de la verdad. Deja para James Rodríguez, pica James, pégale de ahí, papá. Viene James para levantar. Viene el cuarto de Colombia. ¡Qué golazo, James! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Como larguito ese canto del gol. A ver, hablemos ¿Cómo de le fútbol. parece? ¿Cómo Sí, le pero parece, doctor Londoño, para la historia ese gol de James Rodríguez? ¿Nos iba a dejar usted toda la mañana con ese grito? ¿Qué le dijera? Si nos podemos quedar ahí sería maravilloso, pero sabemos que no lo podemos hacer. Hola, muy buenos días a todos. Sí se puede, Colombia, sí se puede. La selección Colombia derrotó 4-1 a Japón y terminó de primero en el grupo C, con 9 puntos y un promedio de 3 goles por partido. Histórico. 3 partidos jugados, 3 ganados y 9 goles anotados en la primera fase del Mundial, algo que Colombia jamás había logrado. El primer gol, Juan Guillermo Cuadrado de los 12 pasos, excelente gol. Cha Martínez, 2 goles, doblete de Jackson Martínez, y James Rodríguez cerró con un gol para la historia en el minuto 89, porque así fue, un gol para la historia. James Rodríguez, goleador histórico. El gol de Jackson Martínez, el segundo, había sido un golazo. Un golazo. Sí, señor. Sí, señor. Y James Rodríguez, goleador histórico, el único colombiano con 3 goles en una Copa del Mundo. Y los que faltan, amigos oyentes, James el mejor jugador del Mundial. Y el que lo dude, que nos diga, porque para nosotros no hay duda. Hasta el momento, el mejor jugador del Mundial de Fútbol de Brasil. Cha Martínez, primer colombiano en marcar un doblete en un partido del Mundial. El siguiente sueño de Colombia, pasar los octavos de final, algo que jamás ha conseguido, ante Uruguay en el Maracaná, el próximo sábado a las 2 de la tarde. Sí se puede, solo esperamos que para ese día la FIFA haya tomado medidas sobre el jugador uruguayo Luis Suárez, quien el día de ayer por tercera vez mordió a un rival en el terreno de juego. Y el árbitro mexicano Marcos Rodríguez ni sancionó la acción. Ya la FIFA abrió proceso disciplinario a Luis Suárez por el mordisco a Chiellini. El uruguayo podría sufrir una dura sanción que lo sacaría del partido contra Colombia en octavos. Bueno, doctor Londoño y amigos oyentes, no podemos dejar de hablar del gesto que tuvo el profesor Pekerman con el arquero colombiano Farid Mondragón. Ingresó por Ospina en el minuto 85 cuando se le ganaba cómodamente a Japón por 3-1. Farid, con 43 años, se convirtió en el jugador más veterano en jugar un mundial de fútbol, al romper el récord del camerunés Roger Milla, quien en el Campeonato de Estados Unidos 94 jugó con 42 años. Bien, Farid, qué buena tajada para despedirse de un mundial. ¿Cómo le pareció esa tajada, doctor Londoño? No. Yo vi y dije, ay, Dios mío, lo inauguraron con un gol, pobre Farid, y se hace semejante atajada. Un tiro a quemarropa y un reflejo felino. Como en sus mejores días, Farid Mondragón impidió ese gol y se cubrió de gloria y quedó para el recuerdo. Y ahí Colombia tiene la seguridad de un arquero suplente en el caso de una emergencia que esperemos que no llegue. Nos puso a llorar Farid Mondragón, pero de la felicidad. Otra selección que hace historia en este mundial, Costa Rica, empató sin goles con Inglaterra, se clasificó de primero en el grupo D, el de la muerte, y se enfrentarán a Grecia en octavos de final. Sí, amigos oyentes, Grecia, que gracias a un penalti en el minuto 93 derrotó a Costa de Marfil y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Brasil por primera vez en su historia. Adiós a 2 campeones del mundo, Italia e Inglaterra. Este Mundial continúa para los americanos. Sí, continúa para los equipos latinoamericanos, que es que hay muchos. Está México, Costa Rica, Colombia, pues ya asegurados, Brasil, Argentina, Uruguay. Estamos pendientes de Ecuador. Hoy juegan, bueno, Ecuador, Honduras, que está perdido, pero Ecuador tiene alguna esperanza, claro que tiene que jugar con Francia.
Estamos pendientes de Ecuador con Francia hoy a las 3 de la tarde. Han sido tantos los milagros que de pronto nos hacen otro milagrito. Recuerde usted que cuando se está jugando en América es para los americanos. Sí, pero me parece que nunca había sido tan apabullante y tan amplia la presencia latinoamericana en un mundial. Siempre dependíamos de Brasil, Argentina. En el mundial de Chile, Chile llegó hasta final, pues quedó de tercero. Pero de resto dependíamos de ellos, de Brasil y de Argentina y de Uruguay, claro. Y Uruguay, que fue el mejor latino en Sudáfrica. Más o menos con este equipo, ¿no? Sí, más o menos con este equipo. Ya con este equipo bastante más viejo, un equipo ya lento, que tiene en Cavani y Luis Suárez una delantera, aunque Cavani viene de apoyo, Luis Suárez es solo contra el mundo, adelante, un gran jugador, y se lo demostró a Inglaterra y de qué manera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con él. Y Forlán en la banca, que fue la gran figura en Sudáfrica, el jugador del Mundial. Pero ya tiene 4 añitos más, ya no lo quieren los equipos europeos, está jugando por allá en el Japón, está en plena decadencia. Sí. En plena decadencia. Entonces, si sancionan a Luis Suárez, jugará Forlán, que es un jugador que hay que mirar desde luego y hay que ponerle atención, porque sigue siendo rápido y sigue siendo incisivo. Bueno, esto fue lo que pasó ayer en el Mundial. Gracias, Tata, por inaugurarnos. Ya en el momento de deportes hablaremos un poco más de lo que está pasando en esta Copa Mundial que tiene a Colombia paralizada. Ayer por la tarde no hubo trabajo en Colombia. Que sepamos, tampoco heridos, tampoco desgracias que lamentar. Estamos aprendiendo a festejar como se festeja, a festejar civilizadamente. Todo puede ser alegría, todo. Colombia, tierra querida. No hay para qué mezclarle alcohol y sobre todo mezclarle espíritu de violencia, ni más faltaba. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 25 de junio del año 14, son las 6:25 de la mañana. Taxistas de todo el país se comunicaron ahorita, al amanecer de este miércoles, con el programa Nocturna de RCN, que dirige el periodista Julián Parra, para denunciar el otro conejo preelectoral del presidente candidato Juan Manuel Santos Calderón. Los integrantes de la ola amarilla preguntaron por la suerte del flamante decreto 1047 de 2014, por el cual se establecen normas para asegurar la afiliación al sistema integral de seguridad social a los conductores de servicio público de transporte terrestre automotor individual. Recordemos que el presidente Santos llegó en compañía de el señor Rafael Pardo esa mañana, con el compromiso de darles seguridad social a los taxistas de todo el país. Para sorpresa, firmó el decreto, acompañado de la rúbrica del ministro de Protección Social Alejandro Gaviria, del viceministro de Empleo y Pensiones, encargado de las funciones del despacho del ministro de Trabajo, Juan Carlos Cortés González, el ministro de Tecnología, Diego Molano Vega, y la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa Glen. Pero, según los quejosos, todo se quedó en otra promesa del entonces presidente candidato, pues hasta el momento no se cumple con la cacareada ley de seguridad social a los taxistas, quienes continúan conduciendo bajo su cuenta y riesgo. En 2 semanas de reelegido, Santos ya suma dos conejos. El primero se produjo 2 días después de reelegido, al hundir los nocturnos y dominicales, dejando colgada de la brocha a la sufrida clase trabajadora de Colombia. Doctor Londoño, en 2 semanas, 0 y van 2. Ahora sobre ruedas. ¿Y qué dirá a todas estas doña Clara López y los mamertos? Bueno,
En ese decreto me parece que quedó faltando la firma del ministro Mauricio Cárdenas. No, no aparece. Porque la pregunta que Yo lo uno tengo en se mis hace, manos, doctor. la pregunta que uno se hace es eso, ¿cuánto cuesta? Por eso lo leí así con todos los nombres. Por eso. porque usted Nadie, sabía, lo tenía duda. claro, nadie va a estar en desacuerdo con que a los taxistas se les dé seguridad social. Pues maravilloso que se le dé a todos los colombianos, de la cuna al sepulcro, el estado de bienestar. Estupendo. ¿Con qué? ¿Hay con qué? ¿Hay con qué? ¿Están listos los recursos? Eso no es gratis. Eso no es gratis. Afiliar al sistema de seguridad social, ¿cuántos son los taxistas en el país? No. Y multiplique. Y no solamente son los taxistas, entiendo que también alcanza la cosa para los camioneros, para el transporte por tierra, ¿o no? El decreto dice así, por el cual se establecen normas para asegurar la afiliación del Sistema Integral de Seguridad Social de los conductores del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi. Se reglamentan algunos aspectos del servicio para su operatividad y se dictan otras disposiciones. Entonces taxis, solamente taxis, entonces no sé por qué la firma de la ministra de Transporte. Bueno, alguna cosa tendrá el Ministerio de Transporte que ver con los taxistas. Pero quedó faltando el del ministro de Hacienda. Y que nos cuenten eso cuánto vale. ¿Y dónde están los recursos? ¿De dónde van a salir? O si son los de la próxima reforma tributaria, que ya ANIF, muy cercana al gobierno, empezó a dar puntadas a ver si graban a los pensionados. Eso va a ser otra pelotera monumental, especialmente a los pensionados de clase media, porque excluyen a los de 3,5 millones de pesos o cosa por el estilo hacia abajo, pues que ni más faltaba que los fueran a grabar porque los salarios de ese nivel no están grabados. Pero de ahí en adelante hay una cantidad de pensionados de clase media que tienen 4, 5, 6 millones de pesos de pensión, con lo que viven apenas decorosamente. Entonces, que los graben con un impuesto, eso va a ser otra guerra mundial. Así pues, mi querido William, que mucha alaraca preelectoral. ¿Sí? Si Santos hubiera sido un hombre serio y si no estuviera en plan de otra suciedad de esas que se cometen en su gobierno, hubiera dicho esto vale tanto y sé dónde están los recursos y los voy a conseguir. Pero no, simplemente dictó el decreto, los incluyó a todos en la nómina de la seguridad social y claro, cuando dicen las organizaciones de seguridad social, vale tanto, gíreme el cheque, el ministro de Hacienda dice, no sé de qué me están hablando, yo no he firmado ningún decreto, no tengo con qué. El ministro de Trabajo que firmó eso y el ministro de Seguridad Social que firmó eso, que se las arreglen, el doctor Gaviria y el doctor Rafael Pardo, porque plata es lo que no hay. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:31 en la mañana. Les cuento en materia internacional que hoy en varias regiones del mundo hay una violencia extrema y por eso decidimos hacer una especie de picadito noticioso para que ustedes dimensionen cómo están estos acontecimientos, cómo ocurren. Inicialmente, obviamente, nos tenemos que centrar en Irak, donde según nuevas cifras han muerto más de 1.000 personas solo en 17 días de conflicto. Las dos nuevas noticias que les traigo hoy relacionadas con este país indican que hace pocos minutos el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki rechazó los pedidos de Estados Unidos y también de otros países para establecer un gobierno de unidad nacional con el fin de combatir la ofensiva de insurgentes yihadistas sunitas. La otra noticia indica que hoy ya llegaron a Irak los primeros asesores enviados por Estados Unidos para combatir a estos extremistas que con el paso de las horas desangran cada vez más a Irak. Nos trasladamos de país y ahora nos tenemos que centrar en Afganistán, donde en este preciso momento, según indican las redes y los portales más importantes de noticias afganas, unos 800 talibanes se enfrentan al ejército de Afganistán en la provincia de Almar.
donde en los últimos días han muerto más de 150 civiles en medio de estos choques y cerca de 2.500 familias han tenido que huir de sus hogares en el sur de esa nación. En Egipto la situación no es menos grave. Allí una ola de explosiones sacude hoy el metro del Cairo y para terminar tenemos que centrarnos en Nigeria porque al menos 91 personas, entre ellas 60 mujeres y niñas, fueron secuestradas ayer en el noreste de ese país por miembros del Boko Haram, el grupo que, recordemos, mantiene en cautiverio a más de 200 niñas desde el pasado mes de abril y que, no contentos con este nuevo secuestro, le causó ayer la muerte a 38 personas en diversas poblaciones ubicadas en el norte de ese país africano. Así está el mundo y así sigue rodando la política del señor Barack Obama. El mundo en el oriente, ¿no? En el oriente, sí. No hablamos de Ucrania porque en Ucrania la situación sigue siendo delicadísima. Ni hablamos acá de las FARC porque siguen poniendo bombas y sigue la situación gravísima y siguen acabando con el medio ambiente, las dragas, las famosas dragas de los bandidos. Este es un país al que están acabando también, pero la situación en Oriente es así, tan grave como nos la contó Jessica López, y hoy hablaremos con un gran especialista en estas materias, el analista Román Ortiz. Grave la situación, gravísimo lo que está pasando en el Oriente. Vamos a ver pues cómo se maneja esto. Está subiendo el precio del petróleo, pero el de la referencia Brent, el petróleo que va para Europa. No está subiendo en la misma proporción el petróleo WTI, que no obstante está a un precio muy alto, a $107 el barril. Ya veremos qué pasa con esta situación mundial, que no es nada fácil. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos hablando de algo que usted ya comentaba con William, y es el tema de esta propuesta que está haciendo ANIF para lo que sería la próxima reforma tributaria. Una propuesta que le mete la mano al bolsillo a más de 170,000 pensionados, según se ha dicho. Pues ahora la propuesta es que todos los pensionados, sin excepción alguna, paguen un impuesto, así como pues los que ganan más de 5 millones lo están pagando. Esto le mete la mano en el bolsillo a más de 170,000 pensionados y se estima que podría aumentar el recaudo tributario del país en 1.5 billones de pesos. 1.5 billones que verdaderamente necesita el ministro Cárdenas conseguir de algún lado, porque la mermelada, el ritmo de la mermelada ha sido muy bravo, muy fuerte, y pues lo que viene es deudas por pagar. No solamente de ahí necesita escarbar el ministro Cárdenas. Vamos a ver si el gobierno acoge o no esta propuesta de ANIF. Seguramente lo hará porque pues ANIF es de alguna manera muy cercana a la línea del gobierno. Pero también, por supuesto, el ministro Cárdenas sigue intentando vender Isagen, un tema que está bastante enredado y bastante complicado. Recordemos que de aquí se espera que el gobierno consiga 4 o 5 billones de pesos para financiar las vías de cuarta generación. Lo cierto, doctor Londoño, es que la venta de Isagen está enredada y el ministro Cárdenas no ha presentado un nuevo cronograma para la venta de esta compañía, porque se dice hay algunos temitas legales de fondo que le impiden presentar ese nuevo cronograma. Están evaluando muy bien qué podría pasar con la venta de Isagen, cómo lograr estructurarla, una venta pues que ha tenido bastante debate, bastante controversia, y pues que ahora es un tema que el ministro Cárdenas pues tendría que sacar adelante en los próximos meses, y mucho más aún ya cuando fue reelegido el gobierno del presidente Santos. Lo cierto, doctor Londoño, es que están que buscan recursos de todos lados. Isagen, por un lado, con sus 4 o 5 billones de pesos, podría ayudar en algo, muy poco, pero en algo podría ayudar. Y el tema de la reforma tributaria, una propuesta que presenta ANIF, que le metería la mano al bolsillo a 170,000 pensionados. Así están las cosas, y así están que buscan recursos por todos lados. Por 1,5 billones de pesos esa reforma tributaria, eso no alcanza para nada. Para nada.
alcanza para hacerse una cantidad de enemigos muy, muy importantes, ¿no? Claro, porque el tema es ahora conciliar también esto a nivel político, ¿no? Claro, desde luego, con unos sectores políticos que están muy heridos, los de izquierda quedaron muy heridos con el gobierno, de manera que la mayoría en ese Senado de la República va a ser una mayoría muy precaria y muy difícil. Hoy están los conservadores que acompañaron a Santos y lo acompañaron entre comillas, porque hicieron algunas cosas soterradamente, pero no se atrevieron a hacer campaña de miedo a la doble militancia y a que les quitaran sus investiduras y perdieran sus curules. Entonces hoy estarán donde el presidente Santos exigiéndoles que les deje poder, porque mire usted que el ministro Mauricio Cárdenas no ve la hora que llegue el 7 de agosto para irse. Imagínese semejante ratonera. Juan Ricardo Ortega, el director de la DIAN, dice: conmigo no es lo de la nueva reforma tributaria, yo ya tuve suficiente con la pasada, me voy de aquí. Pues se habla de 5 ministros que estarían diciendo me voy de aquí. Sí, pero el de Hacienda principalmente, porque estamos hablando de la crisis fiscal. Ahí les echaron encima el problema de los taxistas. ¿Cuánto vale el problema de los taxistas? Esto por todas partes. Lo dijimos antes de las elecciones. Un gobierno de Santos no sería un gobierno viable. El país no es viable con Juan Manuel Santos en un segundo periodo. Lo dijimos 1000 veces. No se ha posesionado la segunda vez. Y mire usted lo que está pasando. Dios nos tenga de su mano. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Crítica situación de derechos humanos en el Chocó por enfrentamientos entre la guerrilla y las denominadas autodefensas gaitanistas, sumado al impacto de la minería ilegal que promueven estos grupos en el territorio. Luego de que en mayo fueran desplazados 2.500 habitantes de 17 resguardos de la cuenca del río Baudó, departamento del Chocó, desde mediados de junio se reporta el desplazamiento de 538 personas más por los enfrentamientos que protagonizan la guerrilla del ELN y miembros del grupo armado ilegal conocido como Autodefensas Gaitanistas. A pesar de las advertencias que desde mayo ha hecho el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo a la Comisión Intersectorial que lidera el Ministerio del Interior, la situación se prolonga sin que el Estado intervenga. En visita que hiciera la Defensoría del Pueblo a los municipios de Quibdó, Condoto, Atrato, Lloró e Izmina, quedó evidenciado el desastre ambiental por la explotación de la minería ilegal sobre las fuentes hídricas y la salud de los habitantes. Se ha desviado el cauce de al menos 8 ríos, Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quito y Dagua, a la vez que han sido contaminados con el vertimiento de mercurio, lo que implica una situación de grave peligro para la salud humana, porque los habitantes de la cuenca utilizan el agua para bañarse, para el consumo directo, la pesca, el lavado de su ropa y los utensilios de cocina. Según la Corporación Autónoma Regional del Chocó, el año pasado había 54 dragas trabajando en la explotación aurífera, cifra que representa un incremento del 184% en relación con la maquinaria que había en el año 2012. Según la misma comunidad, existen por lo menos 200 entables mineros acondicionados con esos equipos. Doctor Londoño, en la cuenca del río Baudó operan las FARC, el ELN, los rastrojos, el clan Úsuga y las denominadas autodefensas gaitanistas. Bueno, de manera que todos operan, todos están contribuyendo a una cosa muy importante que es la destrucción del país. Están acabando con el país. Y el gobierno no hace nada, y el ejército tampoco, y la policía tampoco. Aquí nadie hace nada por impedir que al país lo vuelvan pedazos. Lo de las dragas en el Chocó es una cosa descomunal. Pero como eso crea problemas, dígame si en vísperas de campaña electoral el presidente Santos se iba a ganar problemas. No se los gana. Entonces que dejen que acaben con el país, como efectivamente están acabando con el país. Este país fue una potencia en recursos hídricos. Se decía que era la tercera o cuarta potencia del mundo en disponibilidades de agua.
estamos acabando el agua, estamos acabando la vida y la están acabando los bandidos que están explotando de la manera más irracional nuestros recursos naturales. Pero no hay gobierno, no lo hay. El señor Amílcar Acosta vive echando paja sobre los temas mineros y no es capaz de enfrentar el tema. Y el ministro de Defensa guarda silencio y presidente de la República no existe. Y mientras tanto nos quedamos sin país. Esa es la verdad y ese es el resumen muy breve de la dramática noticia que Alejandro Ramírez les ha dado a ustedes en esta mañana.